Hace tiempo que colgué un vídeo donde explicaba los beneficios del journaling, que es algo que yo siempre hago y que creo que hay tres cosas muy importantes. Primero, desconectar, quitarte preocupaciones, pensamientos, todo los murmullos que tenemos en la cabeza para poder centrarte en otras cosas. 2. Escribir cada día 3 cosas buenas que te han pasado a lo largo del día para irte a la cama de una forma positiva, y hazme caso que eso ayuda mucho. Y 3, recordar al final los buenos momentos, quedarnos con lo bueno y los pequeños detalles de la vida. Y para eso ahora tenemos la app de journaling o diario, que ofrece muchas más opciones, como poner una canción que estás escuchando, la canción que ese día, por ejemplo, no dejaste de escuchar, el entreno que hiciste, la ubicación de esa excursión tan chula que disfrutaste, las fotografías, obviamente, y vídeos también que captaste en ese momento tan especial, quizás junto al lado de esa persona tan especial, o tus amigos o tu familia, o una simple puesta de sol adorable mientras estabas en silencio disfrutando de ella. Y esto es algo que de cara a la salud mental es algo súper importante, y de hecho Apple últimamente, como todos sabéis, está haciendo mucho para ayudarnos a tener una mejor salud mental a raíz del COVID, y para eso está la aplicación Journal. Así que soy Mayalen Lleó y hoy os cuento cómo funciona esta genial aplicación. Primero de todo, esta aplicación la podrás usar con el nuevo sistema operativo, la nueva actualización, el 17.2. Llevo días probando ya esta aplicación, de hecho ya la tenía en la beta, con lo cual ya llevo más de un mes con ella, y realmente tiene muchas cosas geniales. Una de ellas es que, por ejemplo, si un día no te apetece escribir ni nada, simplemente ya te lo hace automáticamente y te prepara como una especie de álbum, ya todo preparado, igual que como lo hace con las fotos, por ejemplo, de momentos de 2022. Pues por ejemplo lo hace igual. Y por ejemplo, si ese día has hecho una caminata, has hecho un entreno, has hecho fotos y vídeos, te los junta todo en uno, e incluso te pone hasta la ubicación donde está, y de esa forma simplemente le tienes que dar a guardar y nada más. De esta forma, si ese día por ejemplo no te apetece escribir, que sepas que puedes hacerlo, y otro día por ejemplo escribir algunas pequeñas cosas sobre ello, por ejemplo, he ido a tal sitio con tal persona, o simplemente lo dejas allí, y hazme caso que dentro de un tiempo lo recordarás con mucho cariño. Por supuesto, una de las cosas más importantes que sabéis que Apple siempre tiene es la seguridad, y una de las cosas que tiene esta aplicación es que la puedes bloquear. ¿Qué quiere decir? Que tú, una vez que abres el teléfono, aunque lo hayas desbloqueado, tienes que volverlo a desbloquear si quieres, por supuesto, para entrar en esta aplicación. Puedes poner diferentes cosas como no bloquear nunca, bloquear al cabo de un minuto, por si por ejemplo has salido y un momento y dices, ay, voy a volver a entrar y poner algo, o bloquear a diferentes tiempos, 5 o 10 minutos, cosa que es algo genial porque, por ejemplo, no tienes que preocuparte si le dejas el teléfono a alguien por lo que sea, no va a entrar dentro de tu diario y no va a ver nada de lo que hay allí. Como por ejemplo, las fotografías que haces a partir de la aplicación se quedan justo allí, no se quedan en la galería del iPhone, con lo cual si por ejemplo tú abres la cámara en la aplicación, haces una fotografía de un momento especial, nadie más va a ver la galería, esa foto, porque está dentro de la aplicación Mi Diario. Otra de las cosas que he estado practicando y que me ha ido súper bien ha sido el hecho de añadir un horario, y es algo que va genial. Puedes elegir, por ejemplo, añadir un horario los lunes, los miércoles y por ejemplo los viernes, que a las 10 de la noche, por ejemplo, que sabes que ese día seguro que estás en la cama y ya ha pasado todo el día, estás de relax en casa, y que te recuerde, por ejemplo, de si quieres colgar tus pequeñas cosas y hacer ese journaling que, como te decía al principio de este vídeo, va también para la salud mental. La aplicación es súper fácil de utilizar y tiene muchas cosas. Por ejemplo, como os decía al principio, si estás escuchando en bucle esa típica canción que no te puedes quitar de la cabeza, simplemente tienes que ir, por ejemplo, a la aplicación, ya sea Apple Music, Spotify u otras, porque funciona con muchas aplicaciones, le das a compartir y a partir de allí ya directamente lo puedes enviar a Mi Diario, y a partir de allí puedes escribir. Otra de las cosas, también puedes enviar fotografías, capturas de pantalla, puedes enviar tu entreno. Si por ejemplo ese día, pues imagínate, has hecho una carrera, estás súper orgulloso, has hecho fotos de la carrera, pues cuelgas el entreno de esa carrera. Y por ejemplo, para registrar entrenamientos de días específicos también va súper bien.
Otra de las cosas que me gusta luego al recordar los días es que puedes darle al botón de arriba a la derecha las 3 rayitas y allí puedes buscar entradas, por ejemplo, ya sea por fotos, por vídeos, por reflexiones y sitios. Y sí, lo de las reflexiones está genial. Cuando le das a más en la aplicación puedes elegir hacer reflexiones y, por ejemplo, te puede preguntar cosas como: ¿quién es la persona que más te hace reír a carcajadas? ¿Tu capacidad creativa es mayor si trabajas en solitario o en equipo? ¿O por qué crees que es así? ¿Qué es lo más interesante que has aprendido sobre otra persona últimamente? Y estas pequeñas reflexiones están muy bien porque al final lo que hace es que te ayuda a reflexionar, valga la redundancia, y a la hora de escribir realmente va súper bien, como os decía al principio, para quitar cosas de aquí y también valorar las pequeñas cositas de esta vida, que tan bonita es. Por ejemplo, también puedes compartir desde Instagram, que esto es algo que me parece súper guay porque, por ejemplo, pues yo puedo compartir el día que llegué a los 10.000 suscriptores, que para mí fue muy importante, y puedo hablar sobre eso como dentro de mí, ¿no? Y hacer esa pequeña reflexión más personal, más para mí misma, ¿no? Y seguro que dentro de un tiempo ver esa reflexión, quizá cuando llegue a los 20.000, pues va a ser como súper bonito de ver las emociones que tenía en ese momento. O por ejemplo, quizás tienes un genial día en tu trabajo, has publicado eso en Instagram o un momento y reflexionas sobre eso, ¿no? Y como todos sabemos, también hay días malos y épocas malas, y quizás volver atrás, volver a esa reflexión que en ese momento tú contaste, pues quizás hace que te ayude al final a seguir para adelante y a seguir luchando, por ejemplo, por las cosas por las que quieres luchar. Otra de las cosas que tiene genial también es que tiene el modo noche, y en este sentido va súper bien porque, por ejemplo, como os yo decía, yo por ejemplo lo tengo puesto a las 10 de la noche normalmente, y es una hora que estoy de relax en la cama, tranquila, leyendo, viendo una serie o cualquier cosita, y en ese caso es compatible totalmente con el modo noche, con lo cual si me apetece escribir en ese momento no me va como a despertar mucho el hecho de si no estuviera en modo noche. El único pero que le pondría a esta aplicación es que obviamente espero que avance mucho. Es una aplicación nueva de Apple. Apple no saca aplicaciones nuevas cada día, digamos, así que creo que es muy importante, y Apple estoy segurísima de que va a avanzar mucho en esta aplicación. Es una aplicación que, como os decía, te ayuda a reflexionar, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, soy muchas veces de escribir en el teclado, en el ordenador, y creo que estaría bien, ya que todo el ecosistema de Apple muchas veces lo tienes implementado. Por ejemplo, yo estoy muchas veces en el escritorio y quizá me pasa algo, cojo una captura de pantalla, por ejemplo, de algo de YouTube, un comentario bonito, cualquier cosa, y eso me gustaría guardarlo en el diario, por ejemplo, y poner: mira, esta persona tan bonita me ha dejado un precioso mensaje que para esos momentos que tengo de bajón, pues quizás me va a ir genial, ¿no? Pues sí que sería súper fácil poderlo hacer desde el Mac, por ejemplo, y desde ahí compartirlo en la aplicación diario. Y sin duda espero que dentro de un tiempo lo haga, porque sí que es cierto que, por ejemplo, a la hora de escribir quizá textos largos o muchas cosas, sí que con el móvil al final se hace un poco pesado, ya que al final el móvil es algo que tenemos todo el día encima, con lo cual de esa forma lo bueno que tendríamos, por ejemplo, yo que soy una persona que me encanta escribir en mi teclado todo ruidoso, pues sí que es cierto que me encantaría poder estar, por ejemplo, por la tarde noche relajándome con una canción de fondo y estar escribiendo simplemente mis pensamientos, poner las 4 imágenes, los 4 vídeos o las cosas que he hecho ese día, y realmente sería genial poderlo hacer, y estoy segura que Apple en el tiempo lo hará. Así que estoy deseando ver cómo avanza esta aplicación de Apple. Cuéntame por aquí si la has probado, y si no, y seguro, pruébala porque te va a gustar. Y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.